Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. ¿Subirá aún más la gasolina? El ministro de Hacienda aseguró que es necesario incrementar aún más el precio de la gasolina el próximo año. Expertos recomiendan que sean incrementos de 400 pesos al mes. La propuesta de ACRIB, la Federación Colombiana de Gestión Humana, le propuso al gobierno un aumento del salario mínimo de apenas el 13,77%. Hablaremos con Gladys Vega, presidente de ACRIB, sobre esta cifra sugerida y algunas recomendaciones que entregan para no afectar al mercado laboral del país. Semana clave para los mercados. En esta emisión analizaremos las expectativas sobre las decisiones de política monetaria que esta semana tomarán varios bancos centrales. ¿Qué pasará con las tasas de interés en Estados Unidos, en Europa y aquí en Colombia? Estará con nosotros esta noche David Cubides, director de investigaciones económicas del Grupo Alianza. Empezamos hoy con las declaraciones del ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, quien aseguró que el precio de la gasolina debería incrementarse de forma más agresiva el próximo año, aunque el precio del galón ha venido aumentando 200 pesos desde octubre de este año. El déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles sigue siendo preocupante. Veamos la posición del ministro y también de algunos expertos en esta materia. Ahora hay una parte que ya fue pagada por el gobierno pasado, unos 6 billones, y nosotros hemos presupuestado 19, estamos buscando si hay unos recursos adicionales para pagar este año. Pero digamos, de todas maneras va a quedar una parte importante del déficit. ¿Cuánto va a ser el año entrante? Va a depender de la decisión del presidente sobre el precio de petróleo y ACP. Nosotros hemos hecho una propuesta que reduciría el déficit del año entrante gradualmente. El CARF espera que en el año 2023 los ajustes continúen, por supuesto teniendo en cuenta los efectos que estos ajustes tienen sobre el nivel de inflación que es elevado. El incremento de la gasolina debería alcanzar aproximadamente los $3 por galón para nuestro país para cubrir el déficit que se está presentando en el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles. Y hablamos ahora del salario mínimo porque vivimos días cruciales para conocer cuál será finalmente el incremento que tendrá este salario básico para el próximo año. ACRIB, que es la Federación Colombiana de Gestión Humana, realizó varios llamados al gobierno nacional y también a todos los integrantes de la mesa de concertación laboral para que tengan en cuenta importantes variables a la hora de definir este salario mínimo, que ellos proponen debería tener un aumento de aproximadamente el 13,77%. Nos acompaña precisamente la doctora Gladys Vega, presidente de ACRIB. Doctora Vega, bienvenida a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, Víctor. Muchísimas gracias por escuchar a quienes agremiamos a los líderes de recursos humanos de este país. Claro, ustedes están muy relacionados con el mercado laboral. ¿Por qué proponen ustedes este ajuste del 13,77%, que según tengo entendido es la suma de la inflación con corte al mes de noviembre, más el dato de productividad revelado por el DANE y acogido por la mesa de concertación laboral? Así es, como tú lo mencionaste, Víctor, nos encontramos en un momento crucial, muy importante en la toma de esta decisión, y es bien importante que el gobierno y la mesa de concertación tenga en cuenta diferentes variables y las diferentes afectaciones que pueden tener un incremento adicional a este 13,77 que nosotros estamos proponiendo. Como tú lo mencionas igual, estamos diciendo que puede estar, es la inflación acumulada en noviembre y el índice de productividad. Es bien importante entender que un incremento mayor no es, por supuesto, va a tener una gran afectación y puede tener algunas afectaciones, incluso impactos en inflaciones adicionales, aumentos en tasas de interés y, ¿por qué no?, pudiera llevarnos a una recesión en el país. Bien importante que este aumento que se presente sea equilibrado
incluyente y responsable, no solamente con los empleados de este país y con con los que hacen parte de esta realidad del mercado laboral formal, sino que entendamos todos que esto tiene un gran impacto en la informalidad del país. Entonces, un mayor estrés al sector empresarial, sin duda, va a traer un mayor aumento en la informalidad, que hoy es ya del 60%. Entonces, bien importante que entendamos la asimetría que tenemos en realidades de este país, donde por supuesto más del 95% de este país son empresas, son pequeñas empresas, son MIPYMES, y es bien importante que entendamos que un incremento adicional sin duda va a tener una afectación en el ecosistema. Doctora Vega, 13,77% se ubica muy por debajo de esta cifra que proponen ustedes frente a lo que ya plantearon las centrales obreras. El viernes pasado hablábamos aquí con el doctor Francisco Maltés de la CUT y ellos pues plantean un 20%. Ahora, me llama mucho la atención lo que usted dice, un incremento superior muy por encima a esta base que ustedes están planteando, dicen ustedes, podría generar o desencadenar una recesión económica. ¿Cómo un incremento salarial podría frenar tanto a la economía, inclusive para llevarla a una recesión? Escuchábamos en efecto al doctor Maltés y a las diferentes centrales obreras y entendemos su posición. Sin embargo, bien importante, y sabemos que la mesa de concertación así lo va a plantear y esperamos que entiendan o sea, que veamos y escuchemos a los diferentes voceros de este país, donde, por supuesto, una afectación al índice, al salario mínimo mayor a este porcentaje, sin duda, tiene, en tanto el salario mínimo tiene una afectación directa con la base de seguridad social también. Entonces, también esto tiene una afectación en el sector informal y tiene una afectación y podrá tener una afectación en aumento en el desempleo, pues que por supuesto es lo que todos estamos buscando retraer y corregir dada el efecto que tuvimos tras la pandemia. Bueno, entonces hablan ustedes de impacto sobre el crecimiento económico, impacto sobre la inflación, impacto sobre la informalidad, impacto sobre el desempleo, pero me llama mucho la atención que usted menciona y las ha mencionado en varias oportunidades durante esta charla, a las pequeñas empresas. ¿Por qué un incremento muy por encima de la inflación y de la productividad podría tener un impacto tan grande, según ustedes, según sus cálculos, sobre pequeñas compañías en el país? Aquí la gran obsesión de todos nosotros, de los diferentes jugadores del país y por supuesto la gran obsesión del gobierno y de la mesa de concertación, tiene que ser la sostenibilidad empresarial y la preservación de las fuentes de empleo. Importantísimo. Estamos diciendo que las MIPYMES son más del 99, casi 99% de las empresas del país y en la medida en que les pongamos mayor estrés financiero a estas empresas, por supuesto van a tener que recurrir a otros modelos de contratación que no es lo que le conviene, por supuesto, al país en términos de que nuestro gran trabajo hacia adelante, sin duda, incluso hacia una futura reforma laboral, debería ser corregir la informalidad de este país, empezar a retraer la informalidad y aumentar el empleo formal, que esa debería ser nuestra gran preocupación. Entonces, sostenibilidad del empleo, de las empresas. No solamente tenemos que pensar en el efecto y en el beneficio de los trabajadores, que sin duda nos interesa a todos, y lo repito, pero también tenemos que pensar cómo sostenemos y cómo apalancamos las diferentes empresas, sectores y, como digo, como lo hemos mencionado desde la Federación, este aumento debe responder a la asimetría del país. No solamente a la informalidad, a la formalidad, sino también hay que considerar pues, que tenemos también diferentes fuentes de empleo y también tenemos la ruralidad, donde es bien importante que todos entendamos cómo poder responder a los intereses de todos estos jugadores para pensar en la recuperación de la economía de este país. Doctora Vega, claro, de hecho aquí ACOPI nos ha explicado en varias oportunidades que para las pequeñas empresas los costos laborales pesan bastante frente a toda la estructura de costos de esas pequeñas compañías frente, por ejemplo, a empresas de mayor tamaño. Pero ustedes mencionan en un reporte con recomendaciones también el tema del subsidio de transporte y hacen una propuesta en particular. ¿Por qué no nos la explica en este momento? Así es.
Lo que estamos planteando entonces es un aumento del salario mínimo con un techo, una base y un techo del 13.77. Bien importante esto. No obstante, si lo que queremos es beneficiar a los empleados, a los trabajadores de ingresos menores, lo que podemos hacer es, si queremos hacer un aumento adicional, nuestra sugerencia a esta mesa de concertación y al gobierno es que este aumento se dé vía auxilio de transporte, de tal manera pues que aquí no estamos afectando la base de la seguridad social, pero sí les estamos beneficiando en un mayor ingreso a los trabajadores de menor remuneración. Bien importante esto. Entonces aquí, como los ¿plantean ustedes que el incremento en el auxilio de transporte sí podría superar el 13,77%? Así es. Creemos que podríamos, vía auxilio de transporte, tener un mayor porcentaje. Sin embargo, pues por supuesto esto tiene que seguir considerando, como lo hemos dicho, las diferentes condiciones, igual entender que debemos proteger también el tejido empresarial, pero creemos que puede ser una solución a considerar por la mesa de concertación. Claro, además la indexación que se da en el país se hace sobre el salario mínimo como tal y no sobre el auxilio de transporte. Una última pregunta. El próximo año, pues seguramente tendremos, como lo ha anunciado el gobierno nacional, reforma laboral. ¿Tienen ustedes de pronto algunas propuestas puntuales sobre cómo debería manejarse el salario mínimo en medio de estas discusiones? Así es, hemos venido trabajando desde la Federación algunas propuestas y en escuchar a los diferentes interlocutores de diferentes sectores empresariales y tamaños de empresas, y tenemos algunas propuestas para esta reforma laboral. Esperamos que el ministerio nos invite a esta mesa también para poder dar nuestra posición desde el sector empresarial. Uno de los elementos más importantes es cómo tenemos que seguir desde los diferentes elementos de esta reforma laboral, poder fortalecer la sostenibilidad y, como lo menciono y tengo que repetirlo, cómo corregimos la informalidad de este país. Entonces, en la medida en que usted le pone un mayor estrés al sector empresarial, esto puede llevar sin duda a un aumento de la informalidad. Y aquí es donde está la gran solución que tenemos todos que hacernos cargo de estos elementos que tenemos que gestionar hacia adelante, hacia el futuro. Y lo más importante, y es que entendamos que no todas las empresas son iguales, no todas las no puede ser lo mismo ser una gran empresa a ser parte de ser el empleador de una MIPYME, no es lo mismo. Entonces, en la medida en que todos tengan las mismas condiciones, pues estamos fomentando una no sostenibilidad de algunas empresas. Entonces, el poner en el centro de la discusión esa asimetría que tenemos en el país, no simetría, la asimetría que tenemos en el país es lo que debemos poner en el centro de la discusión de nuestro análisis para poder avanzar con una reforma laboral que, por supuesto, lo más importante, nos apoye en la sostenibilidad del sector empresarial, porque pues sin empresas pues tampoco hay empleados, sin empleo tampoco hay prosperidad. Es bien importante que entendamos cómo todos estos elementos y todos estos factores tienen una conexión. Doctora Vega, pues muy interesante el planteamiento. Muchas gracias por explicarnos la propuesta desde ACRIB. Una feliz noche, gracias por estar aquí en Signo Pesos. Víctor, muchísimas gracias. Esta semana entonces será crucial para el futuro del salario mínimo en Colombia. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere, porque esté muy pendiente, porque estaremos hablando de las expectativas para esta semana, que será clave para el futuro de las tasas de interés, no solo en Colombia, sino a nivel internacional. Un tema clave para los mercados financieros, pero también para los bolsillos de todos nosotros. Ya regresamos. Seguimos en Signo Pesos, gracias por continuar con nosotros. Esta semana será muy importante para los mercados, especialmente por varias decisiones de política monetaria desde los bancos centrales frente a tasas de interés que seguramente tendrán incidencia en la cotización del dólar y de otros mercados. La Reserva Federal, Fed, el Banco Central Europeo y el Banco de la República darán pistas de lo que podemos esperar en política monetaria para el próximo año. Nos acompaña para hablar de todas estas proyecciones el doctor David Cubides, director de Investigaciones Económicas del Grupo Alianza. Doctor Cubides, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Feliz noche. Hola Víctor, buenas noches, muchas gracias por la invitación.
Doctor Cubides, a veces cuando hablamos de los bancos centrales en el mundo, pues para la mayoría de la gente es una cosa rara, que quién sabe dónde está, que es difícil de entender, pero ¿por qué todas estas decisiones de las que ya vamos a hablar son importantes, pues no solo para los mercados, para quienes compran y venden dólares, sino para la cotidianidad de las personas? Sí, Víctor, la verdad es que pareciese un tema, digamos, de otro planeta, pero realmente nos afecta mucho a las personas de a pie. Las decisiones que toman los bancos centrales alrededor del planeta, pues al final sí nos afectan nuestro día a día, tienen un costo directo en lo que nosotros pagamos en tema de crédito. Cuando los bancos centrales, en el caso de Colombia, el Banco de la República decide incrementar, dejar estable o recortar la tasa de interés, al final los colombianos en un periodo, digamos, prudente vamos a sentir ese efecto. El costo del financiamiento se va a encarecer, se va a mantener estable o eventualmente puede reducirse. Este año, Víctor, ha sido un año bien interesante para entender un poco las posturas de los bancos centrales, en el caso de Colombia, como digo, nuestro OneRep, porque han tenido esa tarea maratónica de incrementar las tasas de interés de manera bien fuerte para intentar atajar la inflación. Aquí, digamos que tenemos que mencionar eso, los bancos centrales lo que hacen es intentar mantener la inflación controlada a través de esas subidas de tasas de interés con el objetivo de que la economía no se recaliente y eventualmente los precios se estabilicen o puedan empezar a bajar. Entonces ha sido un año muy particular, muy interesante, porque los bancos centrales han estado en esa tarea subiendo las tasas de interés y ya veremos cómo viene el 2023 y qué tarea tienen los bancos centrales para mantener la inflación, por supuesto, controlada o eventualmente pensar un poco más en el crecimiento económico que se ha visto, por supuesto, castigado estos últimos meses. Además de las decisiones que puedan adoptar esta semana, ustedes en los mercados están muy pendientes de las pistas, ¿no? De los mensajes que dejen estos bancos centrales sobre los movimientos que eventualmente hagan en el 2023. Pero iniciemos, doctor Cubides, banco por banco. El más importante en el mundo tal vez es la Fed o la Reserva Federal de los Estados Unidos. Es como el Banco de la República de Colombia, pero para los estadounidenses, con la gran diferencia que ellos allá producen el dólar y por eso genera pues generan tantas incidencias sus decisiones sobre el mundo entero. ¿Qué ha venido haciendo la Fed, la Reserva Federal, este año y cuál podría ser la decisión esta semana? Por supuesto. Entonces, esta semana es una semana cargada de datos de bancos centrales, de decisiones de estos señores en las juntas de los bancos centrales en el mundo, y tal vez con la que arrancamos y es de las más importantes es la Reserva Federal. El próximo miércoles vienen de una reunión de 2 días, arrancan mañana y el miércoles terminan y anuncian la decisión. Lo que resultará más probable es que vuelvan a subir las tasas de interés, como yo mencionaba, ha sido un año de subida de tasas de interés y probablemente el mes de diciembre no va a ser la excepción. ¿Qué es lo que se está esperando por parte de los mercados? Y nosotros pues también en Alianza creemos que es muy probable que así suceda, que se incremente en 50 puntos básicos la tasa de interés en esta oportunidad. De tal manera que ya, como les decía, venimos de varios movimientos alcistas, de hecho son 4, ya vienen 4 subidas de 75 puntos básicos, y fíjese que aquí nos moveríamos de 75 subidas de 3/4 de punto a una subida de 50 puntos básicos, es decir, se moderaría un poco ese incremento, esos incrementos que se han venido ejecutando en los últimos meses. Entonces allí está esa palabra clave que usted, Víctor, mencionaba, las señales. ¿Van a subir las tasas? Sí. ¿Va a encarecerse el costo del crédito, el costo del dinero? Sí, pero se estaría bajando un poco esa magnitud de los incrementos y eso es una señal que los mercados ya leen como, ojo que la Reserva Federal podría estar cerca de terminar su ciclo alcista, probablemente en el 2023 se vengan algunos incrementos adicionales, pero ya estaríamos muy cerca de ese techo de tasa de interés en este país. Eso tiene repercusiones, pues por supuesto, para Colombia, y es que en la medida que suben las tasas de interés, como se mencionaba ahora, pues tiene un impacto sobre las demás tasas de interés en el mundo. El Banco de la República se vería también presionado para subir sus tasas de interés y por supuesto en el dólar, una variable que los colombianos pues sentimos todos los días, también tiene una repercusión. Si suben las tasas de interés en los Estados Unidos, habría una presión para que el dólar en el mundo se encarezca y valga más. Entonces, el hecho de que aquí se mandase esa señal de que ya no van de 75, sino de a 50 puntos básicos, podría ser interesante y podría llevarnos a pensar, como se mencionaba ahorita, ya en una fase final del ciclo de subidas de tasas en este país. Es que si la Reserva Federal de los Estados Unidos, como me explica usted, dejara eventualmente el próximo año de subir sus tasas de interés, pues seguramente se le quitaría cierta presión al dólar en el mundo y por supuesto en Colombia. Pero el otro banco central muy importante es el europeo. ¿Qué ha hecho este año y cuál podría ser su decisión esta semana? ¿También seguiría subiendo tasas?
Sí, Víctor, digamos que lo que ha sucedido es que hemos estado en un 2022 de subidas generalizadas por parte de los bancos centrales. Entonces, ya mencionaba, la Reserva Federal en estos momentos está en una tasa de interés del 4%. Se han subido 375 puntos básicos en este país. En Europa también se ha visto un movimiento alcista, no en las mismas proporciones, pero sí también en la parte de arriba las tasas de interés. El próximo jueves, esto ya será el jueves, el Banco Central Europeo se va a reunir y va a tomar decisiones. Lo más probable es que se suban las tasas de interés en 50 puntos básicos en este país, o en esta región más bien. Vienen de 2 subidas de 75 puntos básicos. En septiembre se subieron 75, en octubre se volvieron a subir 75, en noviembre no se tomó decisiones al respecto y es probable que cambiemos de 75 a 50 puntos básicos también en Europa, y que las tasas finalmente pues llegaren a un nivel del 2%. Aquí es muy importante también mencionar por qué, Víctor, están los bancos centrales reaccionando con tasas de interés al alza. Ya se mencionaba, es una inflación que en el caso de Europa sigue subiendo, ya está superando un nivel del 10%, inflaciones de 2 dígitos en Europa realmente es muy poco habitual, y eso pues ha llevado a que los bancos centrales reaccionen con una política monetaria mucho más restrictiva. Aquí ya veremos si con esta moderación en la subida de tasas de interés en esta oportunidad, pasando de 75 a 50, cambia un poco ese mensaje y nos dicen, bueno, estamos con una inflación muy alta, pero creemos que eventualmente en el 2023 la inflación se va a empezar a moderar, y eso, que es muy importante, las expectativas de inflación, va a ser realmente lo que defina la postura monetaria en los próximos trimestres. Ahí voy concluyendo, según lo que usted me dice, esperan en los mercados entonces que empiecen como a levantar el pie del acelerador y que los incrementos en las tasas de interés sean más suaves frente a lo que vimos en la primera parte del año. Y bueno, en medio de este panorama, ¿qué hará nuestro Banco de la República? Porque las tasas de interés aquí están altísimas también. La de referencia, la que fija nuestro emisor, ya está en el 11%. Esta sería una decisión el viernes. ¿Qué haría el Banco de Colombia? Pues Víctor, nosotros desde Alianza de nuevo creemos que se van a subir las tasas de interés. Eso es probable que suceda, y yo creo que le daría una probabilidad bastante elevada a ese evento. Sin embargo, nosotros en Alianza tenemos una postura diferente en esta oportunidad frente a nuestros colegas analistas de mercado, y es que nosotros esperamos que sí suban, pero a una magnitud menor, así como se reduciría el ritmo y bajándole, como usted menciona, ese pie en el acelerador a las subidas en Europa y en los Estados Unidos. Creemos que este puede ser un mes en el que el Banco de la República ya diga, voy a subir, pero un poquito menos, de tal manera que nosotros esperamos que la subida sea de 50 puntos básicos. Los mercados están esperando 100 puntos básicos, es decir, que se mueva la tasa del 11 al 12% al cierre de este año, y nosotros creemos que podemos cerrar en lugar del 12 en el 11,50%. ¿Por qué? ¿Y cuáles son como nuestros argumentos detrás? Número uno, lo que se acaba de mencionar, se le estaría quitando algo de presión a los banqueros colombianos por el lado de los banqueros de Europa y de los banqueros en los Estados Unidos. Menor presión de subida en las tasas de interés. Número dos, nosotros ya hemos venido escuchando un mensaje un poco más tranquilizador por parte de la misma Junta, en donde los codirectores nos dicen, ok, yo reconozco que la inflación está muy elevada, pero también déjenme pensar en las expectativas de inflación. De aquí en adelante, ¿cuánto podría ser la inflación del cierre del 2023, la inflación del cierre del 2024? Que es realmente, Víctor, sobre lo que tiene incidencia un banco central. Yo puedo mover las tasas de interés todo lo que quiera hoy, subirlas, bajarlas, pero al final eso no me va a cambiar la inflación de mañana, ¿sí? Entonces, lo que realmente resulta clave aquí es entender cómo se mueven las expectativas de mediano y largo plazo. Y en ese sentido, si las expectativas de inflación de mediano y largo plazo se mantienen ancladas, la gente, los agentes creen que la inflación no se va a desbordar, eso ofrece espacio al Banco Central para detener su subida de tasas de interés en unos niveles que, como se mencionaba, ya están considerablemente altos y que creemos nosotros sí van a subir, pero una proporción un poco menor. Y finalmente, tal vez el argumento que más nos convence a nosotros, pues es pensar en el tema de la desaceleración económica que se nos viene para el 2023. Una economía que pasa de crecer 8% a crecer 1 o 1,5%, también es un argumento fuerte a la hora de pensar en bajarle el pie en el acelerador a las tasas de interés. Es que hacia allá iba mi última pregunta, doctor Cubides, porque sí, así levanten el pie del acelerador, pues las tasas de interés están muy elevadas, y no sé si los bancos centrales solo están pensando en el control de la inflación, y no sé si usted crea que ellos serán los causantes de una muy fuerte desaceleración económica mundial en el 2023, inclusive de una recesión económica global.
Claro, digamos que allí está esa pregunta de quién tiene la culpa de la inflación elevada y eventualmente la desaceleración económica. Fíjese que en el pasado pues le decían o criticaban a los banqueros centrales en el mundo diciendo, mire, ustedes no midieron bien el tema y la inflación se les desbordó, máximos de los últimos 40 años en el Reino Unido, en el mismo periodo para el caso de los Estados Unidos, en algún momento por encima del 9%, y en Colombia pues también basta mirar la inflación que en este momento tenemos, que supera el 12%, 12,50%, y allí uno dice, venga, a los banqueros centrales tal vez se les fue la mano con el estímulo hace algunos trimestres cuando estábamos recuperándonos de la crisis económica o de la pandemia, y ahora pues estamos preguntándonos si se les está yendo la mano a la hora de subir las tasas de interés y eventualmente lo que podría generar es desaceleración o recesión económica. Aquí, Víctor, realmente pues yo creo que es más un tema no de tanto del culpable, quién tiene la culpa o no de la inflación o de la desaceleración, sino que se conjugan muchos factores. Uno tiene que pensar, por ejemplo, el choque global que vivimos este año con Ucrania y con Rusia, en donde los precios se subieron de manera muy importante por el lado de los alimentos, y eso genera unas repercusiones también en los consumidores. Los consumidores hoy tienen un mayor costo de dinero porque tienen que pagar tasas de interés más elevadas, por supuesto, por decisiones de los banqueros centrales, pero también los mismos consumidores tienen que ir a pagar unos bienes mucho más caros, mucho más costosos, por consecuencia de esta inflación global que tiene, digamos, repercusiones como las que vimos en el caso de Ucrania y Rusia. Entonces, al final, ese consumidor que se resiente vía costo del dinero más caro y también vía costo de todos los bienes y productos más elevados, pues es lo que nos lleva también a una situación en el 2023 en donde el consumidor se siente más resentido, tiene un choque mucho más fuerte y eventualmente nos lleva a esa desaceleración, enfriamiento o recesión económica global. Claro. Pues doctor Cubides, esperemos entonces a ver si se cumplen todas estas proyecciones. Sin duda serán las noticias económicas más importantes para los mercados. Usted lo mencionaba, el dólar podría ser muy sensible esta semana dependiendo de cada uno de estos movimientos. Podría tener cierta sensibilidad. Gracias, feliz noche. Víctor, muchas gracias, feliz noche. David Cubides desde el Grupo Alianza. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cómo estuvieron las ventas de noviembre para los comerciantes del país, de acuerdo con Fenalco. Ya les contamos. Volvemos a Signo Pesos y regresamos con esta, que es la cifra económica del día. Es muy interesante y muy importante. 5.263 millones de dólares y corresponde a las divisas por turismo. Estos son viajes y transporte aéreo de pasajeros entre enero y septiembre de este año, según las cuentas de ANATO. Es la plata que dejan los extranjeros por hacer turismo dentro de Colombia. Y esta cifra es un 8% superior si se compara frente al mismo periodo de 2019, es decir, en época de prepandemia. El tercer trimestre de este año fue el que obtuvo el mejor resultado hasta el momento, con divisas por 2.044 millones de dólares. Y la más reciente encuesta empresarial registrada en la Bitácora Económica de Fenalco confirmó que los comerciantes colombianos están percibiendo una desaceleración en sus ventas con respecto a noviembre del año pasado. Para el 71% de los comerciantes del país, sus ventas o fueron iguales o fueron inferiores a las registradas en el mismo mes del año anterior. El análisis con Jaime Alberto Cabal, presidente del Gremio de los Comerciantes. La Bitácora Económica de Fenalco del mes de noviembre muestra que ha continuado la desaceleración de las ventas del comercio, lamentablemente. El 71% de los empresarios encuestados afirmó que sus ventas habían disminuido o se han mantenido igual que las del mes de noviembre del año 2021 y adicionalmente disminuyeron también respecto a octubre. Por otra parte, la gran expectativa de los comerciantes, a pesar de que no se celebró el día sin IVA, es que este resto de la temporada decembrina se puedan equilibrar las cuentas. Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado que regirá para mañana 4.836 pesos con 24 centavos. Subió 20 pesos con 25 centavos. Petróleo Brent, de referencia para Colombia, subió 2,76%, se ubicó en $78 con 20 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio para mañana a 1.967.000 pesos por carga. En promedio, el índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia
Colombia bajó 0,75%. La acción más valorizada fue Canacol Energy, con una ganancia de 2,41%, y la acción que más cayó fue la de la propia Bolsa de Valores de Colombia. Tuvo un retroceso casi del 7%. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Findeter presentó hoy el balance de las obras que tiene a cargo de la reconstrucción de Providencia y Santa Catalina. De las 1.066 viviendas nuevas que la entidad tiene a cargo, solo restan por terminar 46. Además, informaron que 1.784 viviendas han sido intervenidas. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.